Seguidamente tendremos una pequeña charla a cargo de la máster Katia Chacón, titulada Cómo los cambios transforman la educación y las organizaciones. Katia es licenciada en psicología, posee una especialización en neurociencia y neuroeducación, es máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo, así como en currículum y docencia universitaria. Además, es estudiante del doctorado en educación de la UNED y forma parte del equipo de trabajo Transformación Digital en la UNED. Un placer de verdad que nos acompañe, Katia. El espacio es todo suyo. Adelante. Muy buenos días a todos. De verdad que es un placer compartir con ustedes durante esta mañana y este espacio, porque la transformación sugiere estos cambios y dentro de los cambios, las buenas prácticas son el perfecto ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Pues bien, yo voy a compartirles una presentación para que juntos vayamos conversando sobre lo que significan estas buenas prácticas y esta feria tan importante para nuestra universidad. Bien, aquí ustedes ya pueden ver la pantalla, así que vamos a empezar a hacer una conversación. Tenemos unos 30 minutos para una reflexión interesante. Y es que las buenas prácticas sugiere, como lo dijo la compañera Olga, cambios que transformen la educación, a las organizaciones y, por supuesto, a nosotros mismos. Desde esa perspectiva, ojalá que podamos sacarle mucho provecho a estos 2 días llenos de mucha energía y de cambios que sin duda nos han dado una visión diferente de lo que podemos hacer en la universidad. Quisiera, en la medida de lo posible, que usted se lleve toda la información de los cambios que de todas formas estamos viviendo y que nos atañe primero a nosotros. Dicen por allí que el contexto cambia, pero si no cambian las personas, el cambio no es efectivo. Desde esa perspectiva, me encantaría mostrarles un video que me encanta. El Anillo del Rey. Este es un cuento y este cuento es un cuento de sabiduría. Es un cuento que nos pone en perspectiva de la realidad. Todos afrontamos cambios todos los días en nuestra vida personal, laboral, profesional. Sin embargo, ¿será que entendemos que aunque los cambios a veces son bienvenidos y a veces no nos gustan tanto, todo eso pasa? Y tenemos que prepararnos para que durante los momentos mejores de nuestra vida también nos preparemos para aquellos no tan buenos y que en aquellos momentos no tan buenos nos preparemos para recibir los buenos. Esto es parte de la transformación, de los cambios y de las buenas prácticas. Voy a compartir con ustedes este cuento que se llama El Anillo del Rey. Voy a detener un segundito la presentación porque me gusta tenerlo de forma directa desde mi computadora. Espero lo disfruten. La historia cuenta que había un rey que mandó a hacer un anillo con los mejores orfebres del reino. El rey deseaba que el anillo resguardara algo que pudiera ayudarle en las situaciones más desesperadas. El hombre más sabio de su consejo le dijo que él tomaría el encargo y supervisaría que los orfebres lo ejecutaran correctamente. A los pocos días el reino cayó en desgracia. Lo asoló una sequía que debilitó al ganado y las cosechas se perdían. Además, aprovechando el momento de debilidad, el reino fue invadido por el ejército vecino. Después de varios días de batalla y negociaciones, el rey estaba desolado. Pero cuando estaba a punto de darse por vencido, un mensajero le entregó el anillo que había mandado hacer semanas antes. El anillo venía con una carta de su consejero que decía: cuando te sientas desesperado y necesites verdadera ayuda, lee el mensaje en tu anillo. En ese momento el rey vio el interior del anillo y leyó una pequeña inscripción que decía: esto también pasará. En ese momento el rey recordó todas las batallas que había vivido, algunas que había ganado y otras que había perdido. También recordó otras épocas de sequía y las distintas soluciones al problema. Recordó enemigos que se habían convertido en aliados y amigos que le habían dado la espalda.
Estos pensamientos le trajeron mayor claridad, perspectiva y le dieron fuerza para pensar en nuevas estrategias y regresar a la batalla. De una manera u otra, esta situación iba a cambiar. No había razón por la cual sumirse en la desesperanza. El desenlace de esta batalla fue a favor del rey, y mientras celebraba la victoria en su palacio, el viejo sabio se le acercó y le sugirió al oído que leyera de nuevo el mensaje del anillo. El rey no entendía por qué. Este era un momento de euforia y celebración, todo marchaba bien. Pero ante la insistencia del consejero, en medio de la fiesta, volvió a leer: esto también pasará. El rey se dio cuenta de que la victoria tampoco sería para siempre, y lejos de entristecerse, se sintió profundamente agradecido por tener esta ocasión para celebrar, reconocer a los que le habían ayudado y convertirse en un mejor gobernante. Esta vez las circunstancias se tendieron a su favor, pero no siempre será así, por lo que sintió humildad. También se dio cuenta de que sus agresores no eran personas malvadas y que la condición de amigo o enemigo también cambia, por lo que buscó vías para negociar con ellos y restaurar la paz y prosperidad de ambos pueblos. Finalmente pensó que habría más sequías en el futuro y que podrían aprender de lo que habían vivido para sobrellevarlas mejor. En vez de dormir en sus laureles de gloria, el mensaje del anillo le ayudó a prepararse para el continuo e impredecible cambio natural de las cosas. Sin duda, hermoso video, hermoso, nos pone en perspectiva de la realidad, nos pone a reflexionar. Me encantaría que en el chat alguien me comentara un poco sobre el anillo del rey. ¿Qué opinan ustedes? Es un cuento hermoso que nos pone a reflexionar sobre lo que deberíamos de usar en todo momento en nuestra vida. ¿Qué opinan del anillo del rey? Alguien que nos comparta en el chat. Ajá, nos permite estar en sintonía con la realidad. Sí, vivimos muchos ayeres, quedan más mañanas. Correcto, acorde con el tiempo y con todo lo que estamos viviendo, como que se amolda mucho como anillo al dedo. ¿Qué más? Lo más importante de estas circunstancias radica en cómo nosotros deberíamos de dar un giro en todo momento a los pensamientos. Y es por allí, por donde anda la danza, la diferencia de lo que significa poder afrontar los cambios de una forma eficiente y poder gestar, por supuesto, ajustes en la práctica y lo que nos sucede en la vida cotidiana, que a veces, por alguna razón, no podemos avanzar. Pues bien, gente, vean qué interesante. Sabemos que todo cambio está inmerso en la incertidumbre y en el riesgo. Y es que esto no es un secreto. En la vida, todos los días afrontamos situaciones que son diferentes, que sencillamente no entendemos. Pero bueno, es que la incertidumbre es precisamente eso. Poca información para que usted tome decisiones. Riesgo, 50-50. 50% de probabilidad de que sí, 50% de probabilidad de que no. Pero esos cambios son más que todo parte de ese contexto que vivimos que no podemos controlar. Nosotros mismos estamos inmersos en cambios. Estos cambios sugieren una transformación en el funcionamiento organizacional. Por eso, en estas prácticas o en esta feria de buenas prácticas, hemos pensado en la transformación de cómo la estructura de la universidad y cómo lo que hacemos en las escuelas y en las áreas que participan las escuelas, todas las áreas, pueden transformar a la universidad. El funcionamiento de las organizaciones se ve afectado absolutamente por el cambio. El cambio está lleno de expectativas. Aquí hay dos palabras incluso que me encanta siempre conversar. La expectativa y la esperanza de que suceda algo, pero también está lleno de perspectivas. Alguien dijo por ahí que perspectivas es un término meramente para el área de dibujo y de diseño. Pues bueno, también lo usamos en el área de la psicología organizacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno,
nosotros estamos llenos de expectativas. Todos ustedes tienen esperanza de que algo suceda. Yo misma tengo esperanza de que toda esta transformación que ha sucedido a partir del COVID traiga muy buenos resultados en mi vida personal, profesional, laboral. Pero también tenemos esa perspectiva. Y la perspectiva es lo que tenemos que aprender a sembrar en nosotros para que cada vez más hayan mejores prácticas de hacer las cosas. Perspectiva significa puntos de vista de posibles situaciones futuras. Todo lo que usted cree puede ir alimentando el futuro cercano. Esto no significa ansiedad, no, significa visión, significa la posibilidad de entender que yo puedo hacer proyecciones. Alguien dijo por allí, ¿y será que hacer proyecciones me puede generar ansiedad? Pues no, porque la ansiedad de por sí ya es pensar en un futuro que no existe e incierto. Y aunque evidentemente el futuro siempre es incierto, lo más importante que tenemos los seres humanos que nos ayuda a tener esa perspectiva es la forma en cómo vemos el futuro. Es decir, lo que usted y yo creemos que hace un cambio. Si vieron ustedes en este hermoso cuento, a veces tenemos buenos momentos y a veces muy malos momentos. Si en los buenos momentos aprendemos que pasan, que son momentáneos y que los podemos aprovechar, lo mismo va a suceder en los momentos no tan buenos y no tan gratos. Por eso es tan importante entender que el cambio está lleno de expectativas y está lleno de perspectivas. Si eso es así, los cambios también sugieren creatividad. Es decir, qué hacer con lo que tenemos. Cuando uno trabaja el cambio enfocado en despertar la creatividad, lo primero que uno hace es decir, bien, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué tengo a mano? ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo? ¿Será que lo que tengo puede transformarse? Tal vez nunca lo había pensado. ¿Será que a partir de lo que tengo en mis manos puedo gestar nuevas ideas? Excelente. Si eso es así, tenemos una mente creativa. Pero bueno, no solamente deberíamos usar la creatividad, sino el concepto de innovación. Y la innovación, en términos de cambio, le llamamos a sacar provecho de cualquier oportunidad o ideas. Todo lo que se va a presentar, estas 9 prácticas entre hoy y mañana, tienen esas dos características. Un componente de creatividad, de qué hacer con lo que tenemos, y un componente de innovación. ¿Cómo aprovecho ideas, oportunidades, situaciones que no se han hecho en otros momentos, pero que a la larga las tenía por allí en mi mente? ¿Cómo sacar provecho de estas cosas? Esos son los cambios que sugieren las buenas prácticas. Y en la medida de lo posible, deberíamos siempre estar creyendo constantemente que los cambios son estructurales. No solamente afectan a las personas, son estructurales, afectan a la organización, en este caso a nuestra universidad. También tiene un componente tecnológico y esto va a ser cada vez más todos los días. Ahora tenemos los componentes virtuales, sabemos que de aquí al 2030 ya muchas empresas están incluyendo dentro de su esquema educativo, laboral, profesional, comercial incluso, la robótica, la inteligencia artificial. El personal, porque por supuesto nos permite, como les dije hace un instante, esas nuevas formas de ser y de hacer las cosas. Y por supuesto incluimos los cambios en los procesos, que es mucho de lo que vamos a ver en estas buenas prácticas que nos presentan los compañeros durante estos 2 días. Noten ustedes también que para cambiar requerimos primero de hacer cambios internos en los pensamientos. Y yo pregunto, ¿será que de verdad estamos con la inteligencia emocional suficientemente despierta para poder entender los cambios que suceden? Y aquí les quiero contar un cuento. A mí me gusta mucho cuando hablo de un tema en particular, traer analogías, metáforas, cuentos, para poder tener una perspectiva diferente. Voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero que todos, desde donde estén, cierren sus ojos, por favor. Voy a contarles una narración hermosa de un cuento. Sin embargo, me encantaría que, por favor, todos cierren sus ojos. Voy a empezar a narrarles una historia.
Todo el mundo con los ojitos cerrados. Excelente. Supongo que los tiene bien cerraditos. Pongamos atención. Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York. Uno de esos días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida Madison y apenas subí al vehículo, me impresionó la cálida bienvenida del conductor. Un hombre de raza negra de mediana edad, en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta que me obsequió con un amistoso hola, ¿cómo está? Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús, mientras éste iba serpenteando por entre el denso tráfico del centro de la ciudad. Pero aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició en voz alta un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos. Rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo, y qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa. Y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parecía haberse sacudido de encima el halo de irritación con el que subiera. Y cuando el conductor le despedía con un hasta la vista, que tenga un buen día, todos respondían con una abierta sonrisa. Este es un extracto de una vivencia de don Daniel Goleman. Don Daniel Goleman es el escritor del libro de inteligencia emocional. Y este libro de inteligencia emocional es bastante interesante porque nos pone en perspectiva de que para tener un cambio necesitamos primero ser inteligentes emocionalmente. Los cambios suceden a lo interno del ser humano y esos cambios se dan a través de los pensamientos. Si eso es así, ¿estamos listos para hacer cambios internos? ¿Para hacer cambios y ajustes en nuestros pensamientos? Entre más tengamos esta perspectiva de cambio interno, más sencillos serán los demás cambios que vienen por añadidura en nuestra vida personal y laboral. ¿Será que parte de esas buenas prácticas también debería ser a lo interno? ¿Será que deberíamos de ponernos atención para saber cuáles son los pensamientos que debo ajustar para cambiar? ¿Cómo esto impacta a lo que hacemos en la universidad y cómo esto nos proyecta para seguir dando lo mejor en las buenas prácticas que vamos a proponer en un futuro cercano? Eso es exactamente. Me puedo imaginar a este tipo con un calor tremendo dentro de ese autobús. Él no podía irse, los pasajeros sí, él tenía que trabajar. Me puedo imaginar cómo él decía, ¿cómo hago para cambiar esta situación con tráfico pesado, ruido, smog, una cantidad de gente impresionante? Bueno, exactamente en la ciudad de Nueva York. Me puedo imaginar la escena que pudo haber vivido Daniel Goleman para poder explicar en su libro de inteligencia emocional por qué es tan importante los ajustes en los pensamientos y en esos cambios internos que necesitamos. Así que, para cambiar, lo primero que yo necesito es un cambio interno en mi pensamiento. Y es ahí donde quería conversarles con ese cuento o con esa narración de por qué es tan importante que usted y yo hagamos ajustes constantes en nuestros pensamientos. También les puedo decir que para hacer cambios debemos entender la realidad y el contexto. Si hay algo que ha sucedido en el mundo en los últimos años y 8 meses aproximadamente, es que de verdad la situación de pandemia nos ha vuelto a todos de cabeza. Al principio puedo reconocer, porque eso le pasó al mundo entero, no a usted, a mí o a la UNED, sino al mundo entero, hubo una especie de
detenimiento para poder hacer esa comprensión de lo que sucedía. No había claridad. Esa no claridad hacía que estuviéramos un poco inquietos. Pero bueno, entender la realidad y el contexto es una de las características de la comprensión de los cambios. Para que usted pueda realmente gestar estos cambios paulatinos, detengámonos. Alguien dijo por allí que a veces en la vida tenemos que hacer pausas. Por alguna razón creemos que debemos actuar de forma inmediata cuando estamos frente a un cambio, frente a una situación que no conocemos o que conocemos pero tenemos que adoptar ciertas decisiones que tal vez no queramos. Pero ¿será que nos hemos detenido primero para olfatear, comprender, analizar un poco lo que sucede en la realidad y en el contexto? Ese es otro elemento fundamental para el cambio. Detenerme, darme un espacio para poder comprender esa realidad y el contexto. La única manera en la que yo puedo tomar decisiones es cuando me doy el espacio para ese tipo de pensamiento. Y ese tipo de pensamiento requiere que yo esté totalmente listo y anuente para aceptar los cambios. Ahora bien, también debemos de dar espacio para comprender los cambios que naturalmente se dan en las nuevas realidades. Es que será que las personas piensan que los cambios no son diarios y constantes. Lo que pasa es que con la pandemia y todo lo que nos ha pasado y con todas las prácticas que ahora tenemos nuevas a partir de esa creatividad e innovación, nos damos cuenta cada vez más que los cambios son naturales. Los cambios están inmersos en todo lo que pasa en la vida cotidiana. Así que, a partir de las nuevas realidades, entendamos que los cambios son naturales. Cuando uno vende esa idea a las personas en periodos de crisis por cambios de cualquier tipo, personales, laborales, etcétera, y la gente empieza a ver la perspectiva diferente de qué es un cambio y que de todas formas son naturales, la gente empieza a comprender que debe de relajarse un poco para comprender ese cambio, asimilar el cambio, hacer cambios del chip de pensamiento y cambiar las actitudes y conductas para la adaptación al cambio. También quiero contarles que uno debe de identificar las personas que están en la misma línea. ¿Por qué? Porque no debemos dejar bajo ninguna circunstancia que las personas empañen estos cambios que son naturales. ¿Será que ustedes dentro de la organización, en su casa, con sus amigos, en su entorno laboral profesional, ha buscado personas que estén en la misma línea de cambio? Estoy segura que las personas que presentan estos 9 proyectos de buenas prácticas tenían claridad de que habían personas en la misma línea de cambio. Naturalmente, nosotros vamos a buscar las personas que están en la misma ruta que mi persona. Naturalmente, voy a buscar a personas que también quieran hacer cambios. Naturalmente, voy a querer trabajar con personas que quieran desarrollar las ideas creativas e innovadoras. Así que, para ser creativos, para ser innovadores, démonos la oportunidad de identificar a las personas que están en esa misma línea para ajustarse al cambio, que quieran ese cambio, que también sean parte de ese cambio. Y, por supuesto, busquen líderes o busquen las cualidades que tienen ustedes dentro de sí como líderes que guíen los procesos de cambio. ¿Por qué? Porque en las organizaciones es un poco más difícil la estructura de los cambios. En la vida personal depende más de uno, al fin y al cabo, pero en la vida laboral y profesional depende de alguien más. Generalmente deberíamos de empezar a identificar a esos líderes que naturalmente están en los procesos de cambio constante, que se permiten hacer esos cambios constantes. Y todo esto nos permite identificar esas cualidades y competencias. Nosotros mismos podemos ser esos líderes que gestamos esos cambios, sí, claro. Los que provocamos esos cambios, sin duda. Deberíamos de poner un poco más de atención en cómo damos un feedback a las personas que tenemos al lado para que también comprendan que todos somos capaces de gestar cambios. Y el último elemento que me interesa conversar o dejarles en esta conversación es provocar en los compañeros la espinita del cambio. Esto sí es muy personal. Nosotros no podemos influir en la gente si la gente no se quiere dejar influir. Y el concepto de inspiración es fundamental. Leyendo sobre la cultura de Disney,
que es una cultura enfocada en el servicio, enfocada en huéspedes, enfocada en anfitriones, enfocada en muchas personas con las que yo puedo tener una cercanía porque quiero atender a mis huéspedes, no es un cliente, es mi huésped, es la persona que yo quiero que venga. Esa filosofía me ha hecho reflexionar en los últimos años sobre el concepto de inspirar. Inspirar es el potencial que usted tiene a través de su ejemplo, del suyo, para que otros sigan su ejemplo. Pero esa inspiración no es, esta persona hace bien algo, creo que podría seguirla. No, es que lo que hace lo hace con tal pasión, con tal convencimiento, le gusta tanto y lo disfruta, que me inspira a seguirlo. Esa es la inspiración que necesitamos para poder tener buenas prácticas. Es la inspiración que necesitamos para que de alguna forma podamos dar a los demás la esperanza de que el cambio de las organizaciones se puede dar, la esperanza de que el cambio es parte de nuestra vida cotidiana y cómo estos cambios en la educación y cómo estos cambios en las organizaciones impactan nuestra vida personal. Hay una cuestión que a mí me encanta también y es otro cuentito, un cuentito de verdad hermoso que nos pone en perspectiva de los cambios. A veces nos dicen, hay que cambiar algo, pero usted lo puede cambiar. ¿Será que se puede cambiar? ¿Será que no se puede cambiar? Pues bueno, quisiera que igual cierren sus ojos otro instante que les voy a narrar otro cuento. El cuento dice lo siguiente. ¿Cuál es el problema? Es su título. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio. Cierto día, el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló, este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños eran sofisticados, raros, y la porcelana era hermosa, la frescura y la elegancia de la flor eran particulares. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el vaso con determinación. Lo retiró del banco y lo puso en el suelo. El maestro dijo, eres el nuevo guardián. Y explicó, yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Y es que entre más comprendamos que la vida está llena de problemas y de oportunidades, más vamos a entender que los cambios son parte natural de la vida. Puede tratarse entonces de un vaso de porcelana con una flor sin aparente conflicto, una situación personal, familiar, laboral, un camino por abandonar o una nueva ruta que queremos seguir. Un cambio es la clave en la transformación de cualquier cosa y en la búsqueda de buenas prácticas. Cada vez que recuerdo las enseñanzas de este maestro, digo, ok, todos los días debo estar clarísima de que puedo tener la potestad de hacer cambios y de transformar los cambios en mí, en mi trabajo, lograr inspirar a otros para que se haga una cadena mayor de buenas prácticas. Y bueno, cambios y buenas prácticas sin duda es lo que vamos a ver durante estos 2 días. 9 buenas prácticas, 2 días de exposición acerca de la creatividad e innovación aplicadas en tiempos de cambio. Eso es lo que vamos a estar observando en estos 2 días. Y pregunto, si eso es así, deberíamos de seguir provocando los cambios y buenas prácticas, donde dejemos huella y mostremos que aún los unicornios existen. ¿Por qué hablo de los unicornios? Es que vieran qué cosa más interesante. Cuando hablo de una cuestión que parece fantasía, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez, no, sí existieron. Bueno,
Se ha documentado que existió un rinoceronte, pero hace muchos, 39 millones de años, tal vez, que tenía pues un cuerno, pero era un rinoceronte, creo que se llama rinoceronte siberiano, pero era lo más cercano a lo que usted y yo nos han vendido de la idea del unicornio. Pero alguien dijo, ¿cómo? ¿Por qué las cosas tienen o tuvieron que haber sido reales alguna vez? Tal vez es eso lo que pasa en nuestro pensamiento a la hora de ajustarnos a los cambios. Debemos atrevernos a soñar. ¿Por qué? Porque sin duda, aunque los unicornios existan, no existan, hayan existido o no hayan existido, la imaginación es lo que existe. Y la forma en la que vemos las cosas es lo que nos permite ajustarnos a los cambios. Y quiero hacerles una pregunta a todos, porque con eso quiero ir cerrando esta participación. ¿Será que solamente imaginamos la mejor manera de hacer las cosas y logramos buenas prácticas que transforman a la universidad, a nosotros, a la sociedad, cuando nos imaginamos cosas? Yo le pregunto a usted, dígame y cuénteme en el chat, ¿cómo es su unicornio? Yo les puedo contar cómo es el mío, cómo me lo imagino. Es una muy buena práctica que deberíamos de tener antes de mostrar que estamos anuentes a los cambios y a las buenas prácticas. ¿Alguien me puede explicar en el chat cómo es el unicornio que tiene en la cabeza? ¿Cómo es que se lo imagina? Si les pregunto, ¿cómo es un unicornio? ¿Qué me dirían? Cuéntenme, ¿cómo es el unicornio que usted ve, que usted se imagina, que usted proyecta? ¿Libre de crear cosas? Muy bien. ¿Cómo más es ese unicornio? Cuéntenme en el chat. ¿Cómo es más ese unicornio? Limpio, blanco, qué hermoso, creativo, dinámico, busca unirse a otros unicornios, brillante, feliz, imponente. Vaya, qué interesante. ¿Cómo más es ese unicornio? Único. ¿Qué características físicas tiene? Es ahí donde siempre pregunto, porque la gente dice, mira, sí, ¿cómo es un unicornio? ¿Cómo es su unicornio? Galopante, blanco, con cabello lacio, blanco con muchos colores, es hermoso. Interesante. ¿Cómo más es unicornio? Inmesurable, es correcto, hermoso, tranquilo. Qué bonita cualidad. Fuerte. ¿Cómo más? Ajá, el suyo está en la sociedad como, el mío es como la sociedad, feliz, dócil, libre, determinado, único, negro y ágil. Maravilloso. ¿Cómo más es ese unicornio? Mágico, capaz de hacer cosas inimaginables, listo, fuerte, bello, con un cuerno con colores de arcoíris, plateado brillante. Excelente. ¿Por qué les hablo de esto? Gente, para poder gestar cambios, primero tiene que haber un cambio de actitud personal. El cambio de actitud sugiere también que ustedes y yo pensemos, seamos creativos, nos atrevamos a ir más allá. Entre más entendamos que nosotros somos los hacedores de los cambios, los que transformamos a través del cambio y los gestores de las buenas prácticas, estaremos cada vez más anuentes a hacer o crear nuevas prácticas. En estos 2 días, eso es lo que vamos a hacer. Acercarnos a compañeros que han hecho que sea posible tener unicornios. Entre más tengamos esa claridad de que podemos hacer cambios y ajustes, más vamos a poder aprovechar de nuestra vida. Tal vez y a la larga y el próximo año con el tercer encuentro de buenas prácticas traigamos muchísimas más ideas y ya empecemos a ver muchos unicornios diferentes sin tener temor de hablar con ellos para que la gente nos diga, usted está hablando de un unicornio. ¿Qué edad tiene usted, señora? ¿Cuál es el problema de la edad? Tengo la creatividad tan abierta que me encantaría pensar en ese unicornio todos los días y que me lleva, vuela, vamos, venimos, comemos juntos, porque es la creatividad al máximo. Un pensamiento libre es lo que permite cambios. Un pensamiento libre permite buenas prácticas. Gente, les dejo con la frase de Albert Einstein que me encanta. Seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y mil veces. Y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Espero que disfruten de estos 2 días de buenas prácticas
Gracias, compañeros, por ser parte de esa aventura de pensar en unicornios y que sigamos volando la imaginación de la creatividad y la innovación para que el próximo año sigamos teniendo buenas prácticas que puedan replicarse en toda la universidad. Contagiemos e inspiremos a otros. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Katia, por esta amena, completa y tan inspiradora charla. Como siempre, es un placer contar con su participación en estos espacios y ojalá que sepamos aprovechar que, aunque esto también pasará, los aprendizajes prevalecen y que los unicornios existen.